Gloria a Dios. Muy bien, seguimos adelante. Segunda llave de prosperidad, ofrenda. Segunda llave de prosperidad es la ofrenda. Amén. Entonces vamos a ir a… La ofrenda tiene sus orígenes desde el inicio de los tiempos, desde el inicio. Mira, vamos a Génesis capítulo 4 versículo del 2 al 6, no te lo voy a leer todo, te voy a leer solo una porción, pero Génesis 4 del 2 al 6 habla de cuando Caín lleva una ofrenda, él era agricultor y lleva una ofrenda de lo suyo a Dios. Y dice entonces, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, fíjate lo que trajo, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como podemos ver, las ofrendas antes eran de animales y de semillas. Caín da semillas, da de la agricultura, y Abel dio animales. La diferencia es que Caín dio, me imagino que de lo que le sobraba, cuando Abel escogió lo mejor, lo más engordado, lo primero, ¿verdad? Lo escogido para… O sea que fíjate que hasta para dar nada más no es así como que metes la mano y la primer moneda que agarras, sino el primer billete. ¿Verdad? No es cierto, pero no, sí tiene que ver con eso, porque la verdad es que cuando vas a dar una ofrenda es como de… Ay, la ofrenda, no traes aquí, ¿cuánto? No sé, ahí lo que traigas. ¿Sí me explicó? Fíjate el todo así de, no, 10, 20, lo que sea, lo que tú quieras, 50 pesos, o sea, lo que sea, no importa. O sea, el corazón no es correcto. O sea, al momento ahí lo que sea, lo que caiga, porque creemos que el tiempo de la ofrenda es un tiempo de dar dinero, pero estamos bien equivocados, bien confundidos, y ahorita lo vamos a… Es apasionante lo que es la ofrenda, ahora vas a ver, ¿no? Entonces, la Biblia decía que podemos ver que había estos dos tipos de ofrendas, de semillas, ¿verdad?, que se ponían en el altar, o de animales, ¿verdad? Pero tú y yo no somos agricultores, a menos que me equivoque, hay algunos aquí, pues trae tus costales, por favor, de maíz y de frijol. Pero los demás, lo que tenemos que dar es dinero. Ahora después del tema le vamos a cambiar el nombre. Pero traemos ¿qué? Dinero. Pregúntale al lado, ¿a propósito traes dinero? Muy bien. Es nada más para calentar motores, ¿ok? Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 1 al 44, todo en la Biblia. O sea, yo no te voy a decir algo que no esté en la palabra, amén. Pero vamos a Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Dile al de al lado, Jesús miraba. Dile, Jesús te mira cuando echas dinero en el bote. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, fíjate, Jesús les dijo, o sea, no solo te están mirando lo que… O sea, imagínate que tú pasas al frente y así como que los hermanos como asomándote al bote y tú así de, con el puño bien cerrado, ¿no? Así que metes la mano para que no vean, ¿no? O imagínate Jesús ahí parado viendo, y aparte que ve, comenta. Y le dijo a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Algo que me sorprendió cuando preparé este estudio fue esto: Jesús estaba sentado mirando a los que echaban y también lo que echaban. Por eso se dio cuenta que los ricos echaban de lo que les sobraba, y Jesús vio que eran 2 blancas, o sea, un cuadrante. Hasta cuentas hizo. Ay, Jesús, ¿qué te digo? Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Crees que le preocupa tu dinero? Que con ello va a comprar más estrellas o 8 nubes o… A Dios le encanta ver cómo manejamos el dinero, porque en ello está viendo nuestro corazón y dice, oye, 2 años y no entiende, 10 años y sigue igual. O sea, me preocupa su corazón envenenado o su corazón. Miró el corazón de la gente, porque no dijo cuánto echaron los ricos, nada más dijo que echó ¿qué?
de lo que les sobraba, como muchas veces hemos echado en la ofrenda. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Jesús nos ha visto cada vez. La ofrenda, no traigo cambio, ¿no? Discúlpame, pero Jesús no es el que te limpia los vidrios y les quita de a la vuelta, ¿no? Ya ves que te echan así el jabón y te limpia y tú, no. A la vuelta, porque no traigo cambio. Cuando pase de regreso, o sea, ¿cómo te explico? Porque confundimos las cosas, no tenemos un entendimiento claro de lo que es la ofrenda a la luz de la palabra. Jesús estaba viendo la ofrenda de la viuda y la de todos los demás, porque en ello miraba el corazón de cada uno. Ahora, vemos cómo aún el pobre, o sea la viuda, da dinero. Porque es un requisito dar para ser prosperado. Eso es interesante, ¿eh? Porque también a veces es, oye, la hermana, no, ella no, pues no da, porque no, pobrecita, no tiene. Más bien hay que darle, le damos de lo que de la cafetería y le damos para sus pasajes. Y seguirá siendo pobre por 10 años viniendo a la iglesia y le seguirán dando para los pasajes. Porque la viuda echó todo lo que tenía la viuda que no tenía, lo poquito que tenía, porque era bien poquito, 2 blancas, lo echó. Qué tremenda lección. Porque el pobre siempre se justifica por ser pobre. No, es que yo ahorita no tengo. Uy, no. Sí, me encantaría echar ofrenda, pero no, si ahorita me vine caminando, ¿por qué no? Pero ¿sabes por qué te vienes caminando? Porque no das ofrenda. Porque si des por ofrenda tendrías para el micro. Y si sigues siendo fiel te va a salir luego para el taxi, para el Uber. Y después Dios te proveerá para un carrito, ¿no? Y después para uno del año, porque así son los procesos. Pero nosotros ya, no, a mí Dios nunca me ha dado un carro del año, nunca me han regalado, que me regalen uno, supe de una persona, y a mí cuando Dios, pues, ¿qué te digo, no? Ahorita platicamos de eso. 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. 2 Corintios 9, 7. Aquí está el modelo de cómo vamos a dar. Cada uno de, fíjate el detalle, como propuso en su corazón. O sea que cuando luego no das o das medio a medias, pues ese es para que veas un poquito, así de espejito, tu corazón. Y a veces la verdad es que tenemos un corazón bien feito. ¿Sí? Ya no sabemos si es corazón o hígado, o páncreas con cáncer, ahí una cosa fea, ¿no? Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? O sea que aparte que hay que dar, y procuras que te guste, y con una sonrisa colgate. O sea hay que dar, pero con alegría de corazón, porque mira lo que te digo, la Biblia es clara, si no das con alegría, no cuenta, no cuenta para ser bendecido y multiplicado, no cuenta en serio. Chala, de haber sabido. Mejor en lugar de decir no hubiera dado, mejor di, Señor, ¿cuántas sonrisas me hacen falta más de las que te queda de ver? ¿No? Vamos a avanzar. Cada uno vamos a ir analizando estos puntos. Son 3. Número 1, cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjate qué interesante, porque el diezmo es un mandamiento. Entonces, cuando tú das el diezmo, Dios ve en tu diezmo tu obediencia. Pero la ofrenda no es un mandamiento. La ofrenda es voluntaria. Es lo que sale de tu corazón. Entonces, cuando tú das la ofrenda, Dios lo que ve no es tu obediencia, sino tu corazón. Por eso la ofrenda no tiene un porcentaje fijo, como el diezmo. El diezmo es el 10%, mandamiento, hay que hacerlo, y es el 10, no le quites. Bueno, más o menos como, no, saca el 10. O si le vas a hacer un cálculo, procura que el cálculo sea pasado y no faltado, ¿me explicó? Entonces cada uno da como propone en su corazón. Dios en el diezmo ve la obediencia, en la ofrenda ve el corazón. Ahí está el ejemplo de Caín y Abel. Dios vio el corazón de uno que dio como lo podridito, yo creo, de las verduras y de las frutas, y el otro dio de lo mejor y de lo engordado. Ahí está la viuda y los ricos, y nuevamente Dios que vio el corazón. Los ricos dando lo que les sobraba, no importa si dieron más, como es de lo que les sobra, o sea, la verdad es que eso es una bicoca para el rico.
Entonces, el punto no es cuánto. Yo puse 3,000 pesos. Sí, pero para ti es una bicoca, millonario. O sea, el punto no me duelen tus 3,000. Me duele que me des tus obras, dice Dios. ¿Sí me explicó? En cambio, le había dicho todo su sustento. Imagínate ese millonario echara todo su sustento. No, pues unos billoncitos, ¿no? Caen en el bote. ¿Sí me explicó? Pero un billonario jamás soltaría todo su sustento, porque es demasiado. ¿Qué va a hacer la iglesia con eso? El típico, ¿verdad? No, ya cuando te duele dar y Dios te va prosperando y ganas más y más y más, dices, no, ya no voy a dar tanto porque yo ya gano 2 millones o sea, 2 millones son 200,000. ¿Qué va a hacer el pastor con 200,000 pesos? Es mucho para el pastor. Bueno, de entrada, no es para el pastor. Hay que pagar sueldos. Si entra más dinero, podemos tener gente de planta y dar empleos a hermanos de la iglesia para que aquí la hermanita y 2 hermanitos, 3, 4 hermanitos trabajen. El de mantenimiento, 2 para hacer el aseo, la hermana constante de la cafetería, la librería, poderla tener abierta. Se dan empleos, se pagan sueldos, se predica el evangelio, cambiamos las sillas, mejoramos el audio, ampliamos el auditorio. O sea, tú dime, yo te digo todo lo que podemos hacer. Amén. Ideas nos sobran a todos los pastores. Entonces, ahí está el ejemplo. ¿Qué está viendo todo el tiempo el Señor? ¿Qué vio en el rico y en la viuda? ¿Qué vio en Caín y en Abel? El corazón. El corazón. Y luego dice, no con tristeza. Es el punto número 2. No dar con tristeza. Con alegría de corazón. No con tristeza. Dice, muchos sufren por tener que dar su dinero y dicen, en esta iglesia siempre piden dinero. Esa es típica. En esta iglesia siempre piden dinero. ¿Qué hace el pastor con mi dinero? Perdón, pero una vez que lo sueltas no es tuyo, es del Señor. ¿Qué hace el pastor? No te preocupes, porque así como trata con tu vida, imagínate cuando lo sueltas, cómo nos va a tratar a nosotros si hacemos mal uso de él. No te quiero ni contar. Pero no se trata de dar dinero. O sea, siempre dicen, ¿pero qué va a hacer con mi dinero? No se trata de dar dinero, es una ofrenda. Y la ofrenda, quiero decirte que es un ritual de honra para Dios. La gente ve dinero en el sobre sin entender el significado y el proceso de lo que está ocurriendo en ese sobre. Y yo quiero animarte de verdad que esta sea la última vez que tú veas dinero en el sobre. Porque lo que tú tienes que ver en ese sobre es bendición. Número 1, darle honra a Dios. Y número 2, la manera en que Dios te va a bendecir. Eso es lo que tienes tú que ver. Dios ve el proceso de ese dinero. Mientras tú, es que siempre piden dinero, pues ponle el de 20, no, el otro domingo también pidieron, no, pues ¿tú comes todos los días? Y aquí se paga la luz y el agua, ¿no? Entonces tú ves el dinero en el sobre, pero Dios mismo ve el proceso de ese dinero en el sobre. Y tú debes de aprender a ver el proceso de ese dinero en el sobre también. Del otro lado, Dios lo ve de aquí para allá y tú debes de verlo de allá para acá. Y dejar de ver el dinero y ambos, Dios y tú, ver el proceso. ¿Qué es lo que Dios ve en el proceso? Dios no ve el dinero en el sobre, sino que Dios lo que ve es cuánto trabajo te costó adquirir ese dinero que estás poniendo hoy en el sobre. Él vio tu esfuerzo cada mañana para levantarte e ir a trabajar. Él vio cómo te sentías mal y te quería dar gripa y con el frío te paraste y volviste a ir a trabajar. Él vio cómo con el sudor de tu frente obtuviste ese sueldo esa semana o esa quincena. Él vio todo tu esfuerzo, él vio las dificultades, él vio cuánto te quebraste la cabeza para resolver un asunto en la semana, un problema que había en el trabajo. Él vio cuánto trabajo te cuesta obtenerlo. Pero una vez que cobras, con alegría de corazón, no con tristeza, dices, wow, Dios, gracias por mi sueldo, gracias porque tengo un sueldo, gracias porque tengo un trabajo. Me explico, no estoy hablando de dinero. Gracias porque tengo un sueldo, gracias porque tengo un trabajo, porque con esto puedo traer provisión a la casa, porque con esto puedo bendecir la iglesia que me has dado y el alimento espiritual que tú me das. Gracias porque yo puedo llevar un diezmo cuando muchos quisieran hacerlo y no pueden, Dios. Gracias. Dios está viendo tu esfuerzo y está viendo cuando tú cobras y dices, gloria a Dios, ¿no? Y empiezas a apartar y así a contar tu dinero para apartar tu diezmo, para apartar tu ofrenda. Y Dios dice, wow. Porque lo que más le emociona del sobre cuando cobra es estar pensando en mí y en lo que me va a dar. Porque me ama. Lo que tú quieras. El diezmo es el diezmo. Ofrenda lo que tú quieras. Porque me amas. Pero cuando alguien ama, ¿a poco no lo das todo cuando amas? Hasta lo que no deben dan, ¿verdad?
Y eso es lo que Dios ve. Ve tu cansancio, ve tu fatiga cada día, ve cómo te fuiste con lluvia, cómo se te ponchó la llanta del carro, te tuviste que bajar, llegaste más tarde esa noche, todo sucio, te arruinaste la camisa favorita, todo lo vio Dios. Y cuando pones esos billetes en el sobre y lo traes al bote y lo sueltas ahí, Dios ve todo Él no ve los billetes, Él ve todo el proceso que tú viviste en la semana. ¿Me explicó? Es apasionante porque él dice, ay, mijo, trajo 8 pesos o 20 o 50 o 1 millón. No, eso no, o sea, él dice, wow, yo te vi en la mañana cuando te paraste el martes y me acuerdo el miércoles. O sea, él recuerda todo el proceso del trabajo que te costó obtener una ofrenda dedicada al Señor para darle honra el domingo. Y tu número 1 es decir, tengo la ofrenda para traerle algo y no venir con las manos vacías, como dice la palabra. Cuando vengas delante del Señor, no vengas con las manos vacías. Y él dice, wow, porque yo sé, hija, yo sé cuánto te costó esta semana, esta quincena, lo que estás poniendo ahí. No que te costó soltarlo, sino lo que te costó cada hora. Y luego me acuerdo, hija, cuando se borró toda la información en la computadora y te quedaste toda la noche para recuperar el trabajo de 2 días, hija. Yo estuve ahí viendo cómo pagaste un precio tan fuerte y tan cansada para venirme a honrar. Pero esto no termina aquí, hija. Yo sé responder y te voy a multiplicar. Tú me bendices dándome honra y yo te bendigo dándote multiplicación financiera. Voy a honrar tus esfuerzos. Y tú empiezas a hacer esto y luego te llega el aumento o te llega el ascenso o te llega la liquidación. Pastora, no te pase. Pero ¿qué te dije en la otra? Toma las notas, Hay que quitarte para darte algo mejor. Amén. Ahora claro, una cosa es que Dios te lo quita y otra cosa, renuncia al fin que Dios me da aguas. Que Dios sea quien te mueve. Amén. Ok. Entonces dice, no demos con tristeza, ¿verdad? Muchos sufren por tener que dar su dinero y eso ya lo dije, ¿verdad? Entonces es la última vez que tú ves dinero en el sobre, porque lo que Dios ve en ese sobre, cuando tú vienes de allá para acá y acá está Jesús en el altar, como leíamos hace rato, sentado ahí viendo, ¿verdad? Y lo que Él está viendo es tu corazón y está viendo todo lo que padeciste para traer lo que estás trayendo. Entonces, wow, por cuanto te costó y le sufriste y me traes para darme honra, yo te multiplico lo que tienes para que no falte nada en tu casa y tengas y te sobreabunde además. ¿Sí? Es lo que Él ve, pero es lo que tú tienes que ver también. Y aún cuando vas a trabajar, tú dices, ay, no quiero ir a trabajar, no quiero ir porque se me van a descontar y voy a tener que dar menos de diezmo. En lugar de, no voy a casar para los tacos. Voy a llevar, no, Señor, no, ayúdame a levantarme, dame las fuerzas. ¿Sí me explicó? Y cuando tú lo traes, ahorita vamos a ver de allá para acá cómo tienes que visualizar ese sobre. Amén. Muy bien. Entonces, Dios ve todo este proceso que te decía. Ahora, punto número 3, dice, primero, quedemos de corazón, como propusimos en el corazón. 2, no con tristeza. 3, no des por necesidad. Ayúdame a entender esto. ¿Quién da dinero cuando tiene necesidad? ¿No es al revés? No, hombre, es que ahorita no, que voy a andar dando, si más bien estoy para que me den. ¿Sí o no? ¿Cómo es que tienes necesidad? Y dice, o sea, Dios dice, por favor, no me vayas a dar porque tienes necesidad, No, pues si ni te iba a dar porque tengo necesidad. O sea, como que suena ilógico, pero tiene sentido. A veces que Dios es espectacular. Entonces, dice, no me des por necesidad. Si hay necesidad, ¿cómo puede la persona dar? ¿Quién va a dar por necesidad? Eso nos deja ver que el principio de bendición económica a través de las ofrendas sí funciona. Es tan real que Dios dice, no me des por necesidad. O sea, no me des solo para que te multiplique el dinero, porque lo haré. Lo voy a multiplicar porque yo soy fiel a mi promesa. Pero no quiero que ahora que estás conociendo los principios me des porque tú necesitas que yo te aumente. Quiero que me des porque me amas. No pierdas el principio, porque entonces eso es amor al dinero. ¿Por qué amor al dinero? Porque cuando tú das, Él te multiplica. ¿Sí me explico? O sea, antes no le dabas porque retenías. No, ahora ya encontraste el banquito de los intereses. Porque la verdad es que así es. Cuando tú le das, de todo lo que le des siempre te va a multiplicar. El problema, tienes que cuidar tu corazón. Que cuando ya lo pruebes y veas que es real, no estés dando para que te dé más, sino que le estés dando
porque le das honra. No estés mirando dinero, sino honra. No estés mirando tus propios intereses, sino darle a Dios honra. Él te va a multiplicar. Amén. Muy bien. Entonces Dios dice: no me des solo para que te multiplique el dinero, porque lo haré, pero se trata de un asunto de amor a Dios y no de interés personal. Hay niveles de dar ofrenda. Hay niveles de ofrenda, según Dios te vaya prosperando. ¿Estás de acuerdo? O sea, la viuda, ¿cuánto dio? Todo lo que tenía. O sea, no dio como los ricos, ¿no? Lo que le sobraba, porque la viuda ni le llegaba lo que le sobraba a ellos. O sea, tú no puedes dar de lo que no tienes. Cada uno de lo que tiene. O sea, hay niveles para dar. El pobre de lo poco que tiene, de eso dé. Pero el que gana mediano, dé en ese nivel. Pero el que gana mucho, dé en ese nivel. Pero el que ya de plano ni nos dice cifras, no importa, no nos digas cuánto, pero suelta bien tu diezmo y tu ofrenda. Amén. Y deja que Dios te siga multiplicando. Muy bien. Entonces, según Dios te vaya prosperando, los ricos daban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos como los ricos, cuando llevaban al templo a sacrificar las ofrendas, llevaban borreguitos, llevaban bueyes, pero la gente humilde llevaba palominos, ¿no? 2 tórtolas, 2, porque era para lo que les alcanzaba, pero todos llevaban ofrenda, ¿o no? ¿Verdad? Cada nivel de finanzas tiene que probar a Dios. Cada nivel de finanzas tú tienes que probar a Dios y ser probado por Dios para así poder ir al siguiente nivel financiero. O sea, la palabra dice: probadme ahora en esto. Tú puedes probar a Dios a ver si te va a multiplicar. Ahora vas a dar diezmo y vas a dar ofrenda y vas a probar a Dios si Él te multiplica, pero tú también, Dios te va a probar a ti. Va a probar que lo des de corazón, que lo hayas propuesto en tu corazón y no de momento como: no traigo cambio, ¿no? O la actitud con que eres sueltas porque era un billete y era del otro lado las monedas, ¿no? O sea, no hagas esas cosas porque Dios ya te vio. No quedes mal con Él. Amén. Eso es importante. Y entonces Dios te va a estar probando, y cuando tú lo pruebas y ves que Él te multiplica, Él te prueba a ver tus intereses, a ver tu corazón, a ver que no lo hagas con tristeza, que no lo hagas por necesidad, para que te multiplique. Y entonces Él dice: estás listo para el siguiente nivel, y te lleva a otro nivel de aumento, de lo que ya te he comentado, ¿no? Cada nivel de finanzas, eso ya lo dije. Dice la Biblia: probadme ahora en esto, decía Malaquías. Por eso Dios te permite que lo pruebes, pero Él te va a probar. Él nos permite probarlo acerca de cómo nos prospera cuando damos, Malaquías 3:10, que ya lo habíamos visto. Pero también somos probados en nuestro corazón respecto al apego al dinero. Marcos capítulo 12, acabamos de leer que ellos eran probados por Jesús. Jesús estaba ahí sentado viendo la ofrenda y viendo el corazón de cada uno de ellos. Dios nos está probando, viendo cuánto ponemos y la actitud con que lo ponemos. Y también somos probados del amor al dinero. Que nuestro corazón no sea por el dinero, sino por Dios. Amén. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjate, hasta de la fe se apartan y fueron traspasados de muchos dolores. Y mira, como ejemplo te voy a dar el joven rico. ¿Te acuerdas de ese joven rico que se acercó y dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar? Fíjate, él era un hombre rico y no dijo: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Fíjate, es que los ricos tienen luego mentalidad de empresarios, ¿no? Dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque los ricos heredan, ¿o no? Reciben herencias y heredan sus riquezas. Y le dijo a él: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Pero qué te crees que sí? Es una herencia. Y por eso, para tomarla, tenemos que venir y leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se abre el Testamento y se lee toda la herencia que tu Padre y que Jesucristo te dejaron. Sí se hereda. Pero ¿qué crees? ¿Tú qué haces para heredar de tu tía Gertrudis? Pero, o sea, haz de cuenta que yo soy tu tía Gertrudis, ¿no?
Y yo soy ricachona, ¿no? Y ya, pero últimamente no ando muy bien de salud. Y entonces, ¿tú qué haces para que yo te herede a ti? La barba, me dice la barba. Por eso no te heredo, hija. No te voy a dar mis millones. Nada. Tú no haces nada para heredar. El dueño del dinero determina a quién se lo quiera dar. Hay hijos que se pelean entre ellos, porque el papá dijo, tú te quedas con la casa, a ti te voy a dar la camioneta, a ti nada, porque a ti te ayudé con la empresa y la levantamos y tú eres el que está mejor que ellos, ¿no? Y ya se muere el papá y se pelean. No, que la casa se divide en tres y que el carro también, yo el volante, tú una llanta, yo la otra. Se pelean del chongo, ¿no? Y la empresa no, la empresa es mía. Yo la levanté, sí, pero mi papá te dio, la empresa es mía, ¿no? Y se pelea. ¿Por qué te peleas con tus hermanos? Son tus hermanos. Porque tu mamá le dejó a uno la casa. Yo siempre pienso que eso no está bien. Yo siempre digo, si te vas a morir, deja paz y no conflictos. Comparte en partes iguales. Cada uno en su sabiduría, el que es más sabio va a invertirlo para multiplicarlo, como los tres cochinitos, ¿eh? La casita de paja, la de madera y la de ladrillo, ¿no? Eso ya depende del cerebrito de cada uno y las capacidades de cada uno, como los talentos. ¿Pero por qué te peleas? Yo digo que eso es lo mejor, pero muchos papás no dicen eso. Es el que me cierre los ojos, ¿no? Y ahí estás 20 años y todavía no cierra los ojos. Ahí estás haciéndole la barba, peleándote. Papá, yo voy a vivir aquí para cuidarte a ti, papá, porque, papá, yo aquí estoy, papá, para cerrarte los ojos cuando llegue el momento, ¿eh? Y ya sabes que hierba mala nunca muere, ¿no? No es cierto, ¿no? Y ahí está, y entonces hasta se aprovechan de eso pues para que los cuiden, los atiendan, porque hay de todo, ¿no? ¿Por qué te peleas? Tú no haces nada para heredar. El dueño es el que decide a quién se lo da. Tú no haces nada. Lo único que tienes que hacer si te tocó es decir, gracias. Ya. Entonces él dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? De entrada, nada, era gratuito. Creer en Jesús. Tenía enfrente la herencia. Y entonces dice, pero entonces Jesús para probarlo, le dice, ¿qué dice la ley? ¿No? ¿Qué dice la ley? No, pues que los 10 mandamientos, ¿no? Entonces ya le dice, pues amarás a Dios. Dice, los 10 mandamientos, no los conozco. Así el otro como que, no. Y entonces Jesús se los dice, ¿no? Amarás a Dios, no matarás. No. Jesús se los dice. Y entonces el joven le dice, todos esos los he guardado. Todos. Yo dije, órale, ni yo. Ni yo que soy pastora. Todavía me falta mucho por caminar. Todos los había guardado. Y Jesús le dice, Jesús no, y mira, Jesús todo lo sabe, ¿no? Pero Jesús no le dice que no lo desmiente. Pero dice, ok, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y mira lo que dice, y ven y sígueme. Santo Dios, él hubiera sido el discípulo, el apóstol número 3, el tonto. Perdón, pastor, se me salió la grosería. Que alguien me explique. Y dice que él no pudo o no quiso. No pudo. O sea que tienes tanto dinero que hasta atrofiado estás, no pudiste. Amor al dinero. Y dice que se fue triste. O sea que siempre pensamos que el dinero nos va a hacer felices. Y él era un joven rico y se fue triste. Porque su dinero no le compró la felicidad, no le compró la salvación y no le alcanzó para el ministerio. ¡Toing! ¡Qué intenso! Porque, ¿sabes qué? Lo apasionante de tener mucho dinero es cuando tienes la sabiduría para usarlo en el reino. Y eso es algo que permanece aquí y en la vida eterna. Eso es intensísimo. Y cuando no te lo gastas y luego ya ¿cuántas veces te has comprado algo? Y ahí lo tienes todavía en tu casa, en el closet, sin estrenar, porque es para cuando adelgaces y hasta trae la etiqueta colgando. Todos se ríen, pero igual yo también tengo una de esas. Y tanto lo querías y luego te lo pruebas y nada más que baje de peso, ¿no? Y al contrario, hasta subes más, ¿no? Y más le echas ganas para bajar y más subes. Y ahí está, mano, tanta ilusión que tenías cuando te lo has puesto. ¿Te llenó? ¿De verdad te dio felicidad? Ya está en tu closet, ya quieres otra cosa porque eso ya no te llena. Pero y pruébalo, cuando se trata de Dios te llena. Ahí te va. Ahí te compraste el trajecito y lo dejaste colgado en el closet. Ya no te llenó, ya te fuiste a comprar otro. Pero cuando compras 5 sillas para acá
Pastor, traje 5 sillas, gloria a Dios. Mira el tapiz, ponlas hasta adelante, pastor, para cuando vengan los invitados, o porque están más limpias y todo, ¿no? Y luego ya se llenan de ya se llenó la iglesia. Entonces yo traje 5 sillas y oré por ellas, pastor, las ungí. Dije, Señor, tú vas a traer las almas nuevas. Y cuando ya ves la iglesia llena, dices, tengo que ir por otras 5, porque no, hombre, la iglesia está creciendo. O sea, es algo que permanece y crece más y más y te llena. Y eres parte de cuando dice el pastor, estamos creciendo, amén, porque tú eres parte, porque tú trajiste las sillas y de las 5 almas, 2 que se convirtieron porque tú. Y eso crece y te sientes parte de algo, con pertenencia a algo, ¿no? Bueno, sigo. Ay, me emociono. Bueno, el joven rico me quedé, ¿verdad? Entonces, fíjate qué tristeza, porque cuando tienes amor al dinero, dice aquí que dice que, se me fue la palabra cuando leímos la cita, pero dice así como de que trae muchas aflicciones, ¿no? Él no solo no heredó, no tuvo vida eterna, sino que le dijo, ven y sígueme, como se lo dijo a Pablo, a Pedro, a Andrés, a Mateo, y todos dejaron todo y le siguieron, y él no pudo. Mateo era cobrador de impuestos y robaba, pero robaba de lo que no era suyo, ¿no? Pero este era dueño del dinero y el dinero lo ató. Ya no sé si él era dueño del dinero o el dinero era dueño de él, ¿no? Porque, ¿qué crees? El dinero no le dio permiso de ir y seguir a Jesús. Bueno, sigo avanzando, estoy inspirada. Yo quiero compartirte rápidamente cómo Dios a mí me fue llevando, porque te dije, te voy a ir compartiendo testimonios, por eso comparto estas llaves porque las he vivido. Me llevó de menos a más. Cuando solo yo daba ofrenda, yo daba una ofrenda del gasto que mi esposo me daba, yo no tenía un trabajo. Y yo solo daba ofrenda del gasto, ¿no? Y luego a veces como el gasto nos alcanzaba, como mi esposo era mensajero, pero un apasionado del Señor, y eso conquistó mi corazón, ¿no? Y entonces él me daba, y yo para ahorrar dinero me iba al tianguis en lugar del mercado. Y estaba el bicitaxi, pero me iba caminando para ahorrarme el bicitaxi, para tener dinero para llevar ofrenda a la iglesia. Y allí iba bien feliz con mis 10 pesos, porque era, o sea, ahorrar 10 en ese entonces, bueno, tampoco es tanto, hace como 5 años. Y llevaba el dinero, ¿no? Entonces decía, ¡ay, llevo mi ofrenda! ¡Qué emoción! Porque cuando vas a la ofrenda, tú te sientes bien incómodo, ¿no? Hasta empiezas por eso luego dices, no, pero ¿por qué se da diezmo? Porque ya van a empezar a pedir. Porque como tú no das, quieres que todos sean como tú para no sentirte mal. Pero vieras qué bien se siente aunque sea dar 10. Y que cuando se pasen, dices, mis 10 pesos que ahorré, ¿no? Y los sueltas y dices, ay, Señor, gracias. Sí, de corazón, ¿no? Y yo empecé a dar, y en ese entonces yo quería bendiciones en mi vida. Yo iba persiguiendo las bendiciones, ¿no? Yo decía, Señor, bendíceme, Señor, como quisiera mi casita, Señor, ay, cuando un día nos des un carrito, Señor, 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 ¿no? Y ahí iba yo dando mis ofrendas, ¿verdad? Y persiguiendo las bendiciones, y las bendiciones así de, ¿no? Pero luego fui aumentando y luego empecé a dar clases de niños y vendía Tupperware, entonces ya ganaba mi propio dinero y empezaba a dar ofrendas. Me acuerdo que diezmos. Me acuerdo que empecé a dar clases de niños, fue lo primero, y entonces unos niños, tenía como 3 o 4, me acuerdo que para ese entonces ya habían subido mis ofrendas, ya daba 20 pesos de ofrenda, y entonces tenía como 2 o 3 niños y el diezmo daba 14 pesos de diezmo. Y yo iba bien contenta, pero un día con el diezmo, entonces pongo así, y entonces echo en el sobre y pongo 14 de ofrenda, 20 de diezmo, y sentí vergüenza, ¿no? Porque dije, ¿cómo es posible que doy más de ofrenda que de diezmo? Es bien poquito, ¿no? Pero era el 10%, ¿eh? Dije, qué poquito, me siento mal, no es bien poquito de diezmo. Y luego me acuerdo que hice así arriba al cielo y dije, mientras todos hacían sus obras, yo aquí con Dios platicando, dije, bueno, Dios, pero tú sabes que ese es el diezmo. Entonces, pues si tú quieres que te dé más diezmo, pues tú dame más dinero y yo te doy más diezmo, ¿no? A los 15 días, yo daba 350 pesos de diezmo. Me crecieron así los niños de clases de inglés, así. ¿Ok? No es cierto. ¿Ok? Hello. No es cierto. Entonces yo dije, wow. Y entonces cuando yo iba a dar así, estaba un día haciendo mi sobre, a los 15 días, y Dios me dijo, ¿ya viste tu diezmo? ¿No me dijiste que si quería que me dieras más diezmo, te diera más dinero? Gracias por ser fiel. Y dije, wow, Dios. Pero ¿sabes qué? Entonces voy a subir mi ofrenda. En lugar de 20 te voy a dar 50, porque ahora ya tengo otras entradas. Por eso te digo que en la medida de lo que Dios te da, yo tenía 10, doy 10, pero si tengo un poquito más doy 20, pero si ya me llegó un diezmo, lo doy, pero si ya me aumentó el sueldo, pues obviamente inmediatamente el diezmo aumenta, pero también la ofrenda sube.
Y mientras tú haces eso, Dios te sigue aumentando. Y así pasaron muchos años, hasta que llegó un momento que yo he sido tan fiel, y no solo dando mis diezmos y ofrendas, pero luego iba aprendiendo, como tú estás aquí en este taller, y fui aprendiendo otras maneras de dar, que promesas, que primicias, que al pobre, que a veces le prestaba, ¿no? Pero luego ya Dios me decía, regálaselo. Y yo, okay, porque decía, dale, ¿no? Con alguien que estaba platicando me contaba sus penas, me decía, dale dinero, ¿no? Decía, sí, ¿cuánto? Lo que traes ahorrado, los 500 pesos. Y yo así de, ¿los 500 todos? Y entonces yo ahorraba como 3 semanas para ir al tianguis a comprarme ropa de segunda, fíjate, ¿no? Entonces se quedan callados, ¿sí? No compraba en el Palacio de Hierro, sino en el Castillo de Fierro, el tianguis. Ropa de segunda, ¿no? Pero buenísima, mis mejores modelos. Un día me voy a traer uno cuando me vuelva a entrar. Estoy esperando a bajar de peso. Todo bordado de pedrería, bien bonito. Y entonces yo ahorraba 2, 3 semanas y me compraba ropa. Entonces ya se me había hecho un vicio. Y Dios me dijo, dale los 500. Y entonces dije, Señor, y me dijo, ¿tú qué prefieres? Últimamente te has comprado mucha ropa. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué te va a dar más felicidad? ¿Irte el miércoles a comprar tu ropita de segunda o saber que esta familia va a comer por 2 semanas? Yo dije, wow, yo quiero que ella coma por 2 semanas. Y sus hijos también. Lo di con una alegría de corazón. Nunca había pagado algo que tuviera tanto sentido y que hiciera felices a tantos, que no nada más me fuera para mí la felicidad, sino para 5. Y yo fui parte de esa felicidad. Fue espectacular. Después que yo di ese dinero, Dios empezó a bendecirme más. Entonces yo me acuerdo que cuando un libro me gustaba, me lo prestaban y le sacaba copias. Oh, está buenísimo, le sacabas copias, ¿no? Ay, préstame el CD para quemarlo, ¿no? Un día me acuerdo que yo quería que alguien leyera un libro porque estábamos platicando y tenía una necesidad. Y que no, este libro te va a bendecir, te va a ayudar, pero ya no tenía dinero. Y yo de momento tenía otra vez ahí dinerito ahorradito del tianguis de los miércoles. Y entonces me acuerdo que era tal mi emoción que ella pudiera recibir esta bendición que dije, te regalo el libro. Y fuimos a la librería y es la primera vez que compré un libro original. A partir de ese día jamás he vuelto a sacar copias fotostáticas, que es piratería, ni he quemado CDs. Pero basta que des una vez el paso. Y Dios me ha prosperado para dar y regalar libros, Biblias de estudio, CDs y más. Y cuanto más doy, más me da. Así es el proceso con Dios, la obediencia con Dios. Amén. Él comenzó a aumentarme. Yo empecé a dar mis diezmos, ofrendas, siembras, primicias, misiones, y las bendiciones empezaron a alcanzar mi vida, al punto que ahora, ¿verdad?, me daban cosas, ahora yo ya no perseguía las bendiciones, sino que yo, haz de cuenta que ahora, pues ya Dios me bendecía, me iba aumentando, entonces yo iba feliz así por la vida, y de repente, ¡pum!, me llegaba otra bendición. Y yo decía, ¿y esto de dónde salió, no? Y ahora era al revés, en lugar de que yo fuera así como, Señor, ahora las bendiciones, yo quiero con ella, ¿no? Y yo así, quietas, bueno, venga, ¿no? Me alcanzaban las bendiciones. ¿Cómo sabes que te alcanzan? Porque son cosas que ni te esperabas y te llegan y dices, ¿esto de dónde salió, no? Te alcanzaron y así dice la palabra, ¿no? Mis bendiciones te alcanzarán. O sea, tú ni lo esperas, tú estás bien. Dios te empieza a dar hasta ni lo que le has pedido. Una vez me acuerdo que le dije, Señor, ya no me des tanto, estoy tan feliz con todo lo que me has dado, soy feliz y todo, ya no me des más. Y me dijo, no me pidas que me detenga, mientras tú me des, yo no puedo parar, porque esa es mi promesa. Si tú me das, yo te voy a multiplicar y te voy a multiplicar y te voy a multiplicar. Y aprendí a decir, Señor, tienes razón y perdóname. Y Dios empezó a prosperarme de muchas maneras. Te cuento así nada más por algunas mencionar, pero por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ir a Israel 6 veces y las 6 no las han pagado. 2 de ellas, junto con mis 2 hijos, mi esposo y yo, por 2 años. Y las otras 4, mi esposo y yo solamente. Siempre nos las pagan. No las hemos pagado nosotros nunca. Es más, el primer año hubo 3 personas que nos dijeron, les queremos sembrar su viaje a Israel. Y llegó otra persona y les queremos sembrar y llegó otra persona y nos dio para nuestro viaje a Israel. Tomamos una para nosotros, compartimos otra para nuestros pastores asistentes Vicente y Adriana Frausto, y compartimos otra con mis suegros. De que nos llegaron 3 bendiciones para ir a Israel el primer año. Dios es bueno. Y mis hijos también. Ya iban mis hijos. Y repartimos a 2 matrimonios más. Entonces Dios es bueno. Dios empieza a bendecirnos, pero cuando tú vas como acumulando esto de ir dando. Y luego hemos tenido la oportunidad de hacer 2 cruceros que no hemos pagado tampoco. Me regalaron un auto que no me esperaba, regalado el auto.
Dios me dio mi casa después de 21 años de estar orando que Dios me diera mi casita. Y no crees que es así como que la mansión de los locos Adams o así, ni con alberca, pero es la casa de mis sueños, ¿no? Así de 2 pisos, con tejita roja, con un jardín, y estoy feliz, ¿no? Porque es como me la imaginaba, ¿verdad? Becas para mis hijos que tuvieron. Ahora la oportunidad que vamos a ir a África, y también nos están pagando a mi esposo y a mí hija le dijeron, si tú pides la mitad por misiones, yo te pago la otra mitad. Y ahí va mi hija, ahorita ya lleva de 30,000 que tiene que juntar, porque son como 60, un poquito más de 60, pero tú consigue 30, pero en misiones. O sea, que la gente te dé, no que tus papás te paguen. Yo dije, aunque quisiéramos, no tenemos 30, ¿no? Y entonces ya lleva 20. Ya nos vamos como en 8 días, ¿verdad? Más o menos. Y ya lleva 20, le faltan 10, ¿no? Entonces, Dios ha sido bueno, ha sido fiel en cosas que ni te esperas que un día van a suceder. Vamos a ir a África a predicar el evangelio, a atender a estos niños 7 horas después de Kenia, metiéndonos, internándonos a la selva para predicar, para dar medicamentos, ropa, consultas y predicar el evangelio. Dios es bueno y te da más allá de lo que puedes imaginar cuando tú vives los principios, ¿verdad? Pero al principio, por años, fui probada en mi diezmo de 10 pesos, en el de 20, en mis ofrendas, en mis diezmos de 14 pesos, y conforme Él me aumentaba, y puse mi petición delante de Dios. Yo pedía, porque hay una cita que dice, cuando vayas al Señor y lleves tu ofrenda, pon tu petición delante de Él. Cuando una vez me lo dijeron, yo lo viví. Y funciona. Yo dije, bueno, si voy a pedir algo, que es algo que valga la pena, pues sanidad, eso es muy valioso. Sanidad. Me acuerdo que siempre, Señor, por sanidad para mi familia, mi esposo y guárdanos, mi mamá. Y Señor, siempre que echaba así, mira, pasaron 3 años y nunca nos enfermamos ni de gripa. Después dije, ya voy a pedir otra cosa, siempre pido lo mismo, parezco robotcito. Y cambié de petición y como al mes nos dio gripa. Después de 3 años que no nos daba gripa. Hoy tengo que retomar la sabiduría y las peticiones, ¿no? Entonces, así funciona, ¿no? Siempre oímos testimonios, ¿verdad? Oímos testimonios de lo que Dios le da a otros, y nosotros nos preguntamos, ¿y a mí cuándo? ¿A mí cuándo Dios me va a dar? Pero sabes, no depende de esperar un tiempo para que te den, sino de dar un tiempo para poder recibir, y entonces llegará. Pero si te detienes de dar, también las bendiciones se van a detener. Pero ese es el punto, porque yo también cuando oía los testimonios y era no decía, ¿a mí cuándo? ¿Y a mí? Pero no se trata de esperar un tiempo para que Dios te dé, se trata de estar dando un tiempo con fidelidad, lo que va sucediendo. Vamos a ver muchas llaves y no tienes que dar las 8 llaves siempre, cada una en su tiempo. Bueno, el diezmo cada que cobras y la ofrenda. Las primicias son una vez al año. Ahora estoy empezando un nuevo negocio, las primicias de este negocio. Luego después vamos a hablar de primicias, ¿no? Y así conforme, pero un día te encuentras con una hermana que tiene necesidad. Pero no agarras del diezmo son 8 llaves diferentes. No es jugar con el mismo dinero. Pero a la medida que tú sueltas, Dios te aumenta. Siempre ha funcionado. Amén. Muy bien. Dios te dará hasta donde tu fe te alcance. Ahí está el ejemplo de la viuda, del aceite de la viuda. ¿Te acuerdas de esa historia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7? Te lo repito para los que toman nota, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Solo lo cuento, ¿verdad? Que esta viuda tenía unas deudas que pagar, y entonces el profeta le dice, pide a tus vecinas vasijas, no pocas, porque tenía poquito aceite. No pocas, le dice. Dile al de al lado, no pocas. Dile, pide vasijas, no pocas. Entonces ella fue con sus hijos, consiguieron vasijas, el poquito aceite, dice que iban llenando las vasijas y vendían el aceite, ¿no? Y cuando se acabaron las vasijas, ¿qué pasó? Tú le marcas a Dios hasta dónde. Dejas de dar, ahí marcas, ahí paramos. ¿Sigues dando? Sigue fluyendo el aceite. Amén. Así funciona. Pero dice que bueno, cuando ella paró, dice que de ahí pagó a los deudores y tuvo para vivir ella y sus hijos. Entonces, ¿tú quieres tener para vivir o tener para ti y para compartir con otros e ir a más, empezar negocios y usar ese dinero para el reino y para ti? Y obviamente Dios te va aumentando para ti, pero también para que aumentes para dar y para el reino y para la iglesia y para el necesitado. Y eso es apasionante porque tú vives el gozo de las victorias de ellos y los gozos de ellos cuando les bendices. Amén. Muy bien, entonces hay diferentes oportunidades de recibir. Hay diferentes oportunidades de recibir dinero, prosperidad financiera, pero depende de de 2 cosas: las diferentes oportunidades que tienes de dar, como diezmos, ofrendas, primicias, al pobre, al necesitado, y las diferentes oportunidades que tienes de aumentar lo que ya estás dando. O sea, las 2 son para dar. ¿Me entendiste?
Hay diferentes maneras de recibir y va a depender de las diferentes oportunidades de dar, que son los diferentes temas que te voy a dar, y de las diferentes oportunidades de aumentar lo que ya estás aprendiendo a dar. Amén. Tú dices, yo ya doy diezmo, o yo ya doy ofrenda, aumentalas. Si puedes aumentar, aumenta y prueba. Es que yo sí le doy al pobre, aumenta. O aumentas a darle a más pobres o aumenta la cantidad que le das al pobre. Si le dabas 100 pesos, ahora comprar una despensa. ¡Ay! Hay tonos también, ¿verdad? Pasa. Órale, dale y prueba. ¿Cómo te vas a sentir? ¿No? Muy bien. Entonces, Salomón dio una ofrenda extravagante. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 6, dice así, Segunda de Crónicas 5, 6. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. ¿Qué nivel de ofrenda? ¿Alguna vez has dado un nivel de ofrenda así que te sobrepase? Nos da miedo. Es que luego, ¿qué hago? Pues no, llega la otra quincena y a darle, no pasa nada. Pero prueba. ¿Quieres ver cosas diferentes? Haz cosas diferentes. Amén. Se me vienen a la mente tantas cosas que quisiera decirte. Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 4 al 5 y luego el versículo 7 solamente. Segunda de Crónicas 7, 4 al 5 y versículo 7. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio, mira, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Era de suyo, no creas que del rey, era de suyo propio. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. También Salomón consagró la parte central del atrio, o sea, el patio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos en el patio, lo consagraron para hacer ahí los sacrificios, y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Es que tuvo que usar el patio de tanto que dio. Tuvieron que consagrar el patio porque el altar no era suficiente para los sacrificios de las ofrendas que Salomón con alegría de corazón llevaba para su Dios. ¿Cuál fue el resultado? El hombre más rico del mundo y más sabio sobre la tierra. Dime si Dios no bendice. Dios es fiel. La ofrenda en el altar también se debe de acomodar. Cuando das una ofrenda, estábamos hablando ya que no es dinero, ¿verdad? Lo que está en el sobre no es dinero, es una ofrenda. Es el proceso, lo que Dios ve es el proceso de eso que está ahí dentro. Todo tu sacrificio Él lo ve y se deleita en eso. Es una ofrenda hermosa que le entregas. No son los billetes, sino todo el proceso para llegar a esos billetes que tú hiciste. Y eso es lo que Él valora. Amén. Entonces, las ofrendas en el altar se acomodan. Vamos a ver cómo. Dice Elías lo hizo así. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 39. Vamos a ver cómo se acomoda un altar. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Me equivoqué? ¿Dije algo mal? ¿No? Perdón. Arregló el altar que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre a Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, bueno, creo que ahí me brinqué algo porque dice que pidió unos cántaros de agua para que echaran 3 veces agua sobre el altar, sobre la leña, sobre la carne y sobre la zanja. 3 veces pidió que echaran agua. Hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar
y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, o sea, el sacrificio, quiero que entiendas lo que es dar una ofrenda, mano. Ve con todo lo que está aconteciendo, Dios, la persona, la fe con la que hace el altar, la gente mirando. Se acercó el profeta Elías y dijo, mira, para dar una ofrenda hay que hablar con Dios. Y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Para eso era la ofrenda, para darle honra y gloria. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió, mira, el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios, cuando ya se habían apartado del Señor. Ahora aquí vemos cómo Elías prepara el altar, porque esto es un modelo para nosotros. Mira, acomoda el altar, prepara el lugar, corta la ofrenda en pedazos y la coloca. Sabes, la ofrenda no solo se da. El tiempo de la ofrenda, escúchame lo que te digo, quiero que vivas la experiencia y este domingo va a ser otro rollo en tu vida. Te va a partir el corazón. Y cuando el tiempo de la ofrenda, tú ya la traías preparada de antemano. O sea, no vas a meter la mano en el... O sea, tú ora con Dios y dice, Señor, ¿cuánto quieres que te dé de ofrenda? El domingo, porque ahorita te voy a explicar cómo se prepara anticipadamente una ofrenda, pero ¿cuánto vas a traer el domingo, no? Lo que Dios te ponga, eso es. Lo vas a traer listo, entonces eso como que lo doblas y lo pones en un compartimento aparte en tu cartera, en tu bolsa. Desde ahí ya estás apartando para el Señor, ya está viendo tu corazón, el corazón, ¿no? Con alegría. Y cuando lo traigas y te den tu sobre, vas a acomodar la ofrenda. Mira, no los billetes, no el dinero, la ofrenda. Vas a acomodar la ofrenda en el sobre como si este fuera un altar. Y mientras le estás acomodando, hablas con él. Señor, gracias por esta ofrenda, gracias por tu provisión, gracias, Señor, porque tú eres fiel y en medio de tiempo de crisis, Señor, no has dejado tu fidelidad para conmigo y para con mi familia. Gracias, Señor, dame sabiduría para usar este dinero que me has dado. Oh Señor, te pido que tú bendigas y multipliques este dinero que vamos a dar a la iglesia, que rinda y que sobreabunde, Señor, para todo lo que tú quieras. Platica con él, estás en un altar, estás con él. O sea, vas a darle una ofrenda, pero cuando se llevaba la ofrenda se esperaba una respuesta de Dios. Caín y Abel, no, Dios hizo una respuesta, dice que tomó con agrado una y la otra no. O sea, Dios está presente, Jesús estaba presente en la ofrenda, Dios está presente en tu ofrenda. No se trata de billetes, no se trata de dinero, se trata de una ofrenda que da honra y gloria a Dios. Y entonces cuando tú lo haces con ese corazón, con ese entendimiento, con estos procesos, con esta actitud en tu corazón, Él dice, Él responde y se manifiesta en el altar. Él responde y se manifiesta a tu ofrenda. Y dice que dijo, respóndeme. Él se manifiesta y responde a tus necesidades, a tus peticiones. Qué intenso es traer una ofrenda, ¿no? Por eso te decía, después de esto no, jamás vas a volver a ver dinero en el sobre, sino una ofrenda. Así es como Dios ve tu ofrenda de aquí para allá. Todo tu sacrificio y tu esfuerzo. Pero tú tienes que aprender a ver la ofrenda, no billetes, la ofrenda de allá para acá. Mi momento de acercarme a Dios. Ya se te acercaste en la alabanza, como en una línea, ¿no? Como por un ángulo. Pero ahora le voy a llegar por este otro ángulo al Señor. Y te acercas a Él y le traes y acomodas la ofrenda en tu sobre y la traes con alegría de corazón. Ahora fíjate, te sigo contando porque ahí no termina todo esto. Es que es apasionante el tipo. Vamos a la ofrenda, no necesitamos tiempo para la ofrenda. O sea, en lo que te dan el sobre, vete orando, ponte a platicar con Él, vas acomodando mientras platicas, ¿no? Y la ofrenda no solo se da, se prepara en un acto donde toma el tiempo de agradecer la bendición financiera y prosperidad en todas las áreas que Dios ha traído esta semana o este día o esta quincena en tu vida. A lo mejor ni le vas a agradecer financiero, sino gracias que esta semana curaste a mi hijo, gracias porque nos libraste de morir ayer que íbamos a chocar. Señor, platica con Él, Él está ahí mientras tú preparas la ofrenda para encontrarte con Él en ese momento de ofrenda de honra al Señor. Amén. Dios ha traído le das gracias a Dios,
Aún hay ofrendas mecidas, dice la Biblia que había ofrendas mecidas, ofrendas de paz. Mira, a veces nosotros, ¿verdad?, decimos, prepara tu sobre, todo, ya lo están, vamos a orar por nuestras ofrendas. Y sabes que a veces que me da la gana así cuando estoy presidiendo yo, y a veces solo oramos por las ofrendas, levanta tu sobre para orar. Si tú tienes un sobre en tu mano que puedes levantar, es porque tienes un Dios que te sustenta. Y luego, pero a veces les digo, pon tu sobre en tu corazón y mécelo como una ofrenda mecida. Y ahí estamos orando, pero estamos dando gracias por tu fidelidad, por la salud, por las bendiciones, por los cuidados, porque nos libras del mal, por la provisión, porque en medio de crisis nuestras finanzas vienen del cielo y lo que Dios me vaya poniendo, pero y la gente empieza a sentir un amor y una pasión, no al dinero, sino al Dios al que le va a ofrendar y a dar honra. Te conectas con Él. Y luego nosotros decimos, vente con alegría de corazón a depositar. Y ya se pasan con alegría de corazón. Y sonriendo, y está tocando ahí una alabanza, y pasan sonriendo con alegría, porque están felices de tener un Dios que provee y un Dios al cual honrar. Y tenemos al mejor, al único, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Entonces, toma un tiempo para orar con tu ofrenda en la mano. Agradece, entrégala en oración, a nombre tuyo, a nombre de tu familia. Mira, dice aquí que Elías, cuando restauró el altar, que estaba arruinado, dice que tomó 12 piedras, una por cada uno de la tribu de Israel, de las tribus de Israel. Puso 12 piedras. ¿Para qué? Para que esta ofrenda que estoy presentando sea aceptada delante de ti, y entonces nos tomes para bendecirnos no solo a mí, sino que te estoy poniendo presente a todos los que quiero que bendigas con esta ofrenda. O sea, si he hallado gracia delante de ti por esta ofrenda, que tu bendición no solo sea para mí. Me acordé de poner 12 piedras con nombres, incluyendo, o sea, esto es por esto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú preparas tu ofrenda, prepara tus piedras y empieza a pedir bendición por quién tú quieres, por tus hijos, por tu esposa, por tus nietos, y ponlos ahí en el altar de tu adoración, de tu oración. Y Señor, te pido por mis nietos, bendícelos, que nada los desvíe de tu palabra, que mis generaciones sean generaciones que te sirvan, que te amen, que te apasionen, sacerdotes tuyos, siervos tuyos. Y ahí estás, poniendo el fuego en el altar, la carne acomodando, poniendo las piedras, pones a tu familia delante de Dios, para que esta ofrenda, si es grata delante de Dios, la bendición que va a traer no solo para mí, pero también desátala sobre mi familia. Es más, mejor aún, agarras a tu familia, a tu esposa, como una sola carne, y vienen tomados de la mano a entregar el sacrificio al Señor. ¿Ves que no se tratan de billetes? Tiene que ver con mucho más que eso. Tú sabes lo que Él está viendo en ti, en ese sobre. Te está mirando a ti, pero tú tienes que mirarlo a Él. Si en esa hora los niños no están en clase, están en clase, pues tú pasas con tu esposa y ponen delante la ofrenda juntos, ahí la echan, vienen juntos, se regresan abrazados, amorosos, gozosos a su asiento. Dale a tus hijos para que en la clase dominical aprendan desde ahorita a dar, porque si ellos aprenden desde ahorita de una manera natural, van a vivir todos estos principios y bendiciones que te estoy contando el día de hoy. Pero si en esa hora que recogen la ofrenda los niños todavía no salen a su clase, pase toda la familia. A mí me encanta porque cuando lo enseñamos, a partir de ese momento empezaron a pasar por familias, por matrimonios, o los papás meten hasta el diezmo, y los niños de 4 años, no, o sea, con todo el entendido que te acabo de decir, el altar, las piedras, la gloria de Dios descendiendo, listo para escuchar tus oraciones, tú reconociendo la gloria de tu Dios con lo que estás dando, no viendo dinero, sino esto es lo mejor de mí que vengo, lo mejor de toda mi semana, lo mejor de toda mi quincena, mis fuerzas, mi fuerza, mi tiempo, mi todo está aquí metido en un sobre para ti y tu niña. Y Dios dice, me rompiste el corazón. ¿Cómo me haces esto? La niña feliz, imagínate una niña y va brincando y lo echa bien feliz y abraza a su papá. ¿Qué le estás enseñando a tu hija, formándola? Los hermanitos van juntos y lo echan, luego pasan los 4, luego a veces el matrimonio, tan padrísimo, y empiezas a ver unidad en la familia. Yo creo que es como parte de las bendiciones que Él suelta en el altar cuando tú viniste a soltar la ofrenda, y Él soltó la bendición sobre la ofrenda. Eso que tú llamabas dinero al momento que lo soltaste se convirtió en ofrenda y de ti para Dios, y en bendición de Dios para ti. Qué intenso es dar una ofrenda, ¿no? Es todo un proceso la ofrenda, no nada más es como saquen dinero y hay que pagar la luz.
¿No? Ay, ya ni sé qué, pero ya voy a estar, ya estoy acabando, pastor. Me apasioné. Muy bien, entonces, desde el principio determina cuánto será tu ofrenda. Repártela en lo que tienes que dar los domingos y grupos de unidos. Así no vas a dar de lo que te sobra. Tus finanzas son un reflejo de tu vida espiritual. Hablan de ti, de cómo está tu corazón, tu vida espiritual. Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, fíjate, no que tú, que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, él empezó, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es un punto también muy importante para que la bendición fluya, porque cuando estás atorado, dime tú con qué alegría de corazón te paras a traer. Si más bien estás, espérate ahorita, nomás que pase la tipa esta, la tipa a tu hermana en Cristo. No hay alegría de corazón y Dios no puede bendecir. Por eso es que te está diciendo: ponte a cuentas con tu hermano y luego tráeme la ofrenda. Si no es una ofrenda, o sea, porque no es billete, no es dinero, es una ofrenda al Señor para darle honra y la traes contaminada, con orgullo, con amargura, con odio. ¿Cómo crees que es? Como la ofrenda de Caín, podrida se le estás poniendo ahí. Ponte en paz, pídele perdón a Dios y si es necesario, pues levántate y pídele perdón o dale solo un abrazo, o ponle carita de los ojos del gato de Shrek y él te va a entender. Él sabe, va a entender tu lenguaje. Amén. Muy bien, entonces, pues con esto quiero terminar. Ahora yo quiero decirte, hubo una ocasión que mi hijo me dijo: mira mamá, te decía que con el diezmo Dios ve tu obediencia, y con esto voy a cerrar. Con el diezmo Dios ve tu obediencia, con la ofrenda Dios ve tu corazón. Una ocasión mi esposo estaba hablando de la visión del siguiente año para la iglesia y habló de, ¿cómo se llamaba esta visión? ¿Cuál era? La de que Dios nos iba a proveer todas las cosas. Era el año de la multiplicación, ¿no? De la multiplicación. Entonces cuando llegamos ese domingo que mi esposo habló de que esta iba a ser la visión del año de la multiplicación, Dios nos iba a multiplicar en todo: financiero, salud, espiritual, crecimiento espiritual, en todas las áreas, ¿no? Entonces cuando llegamos a la casa, dijo Sammy, mi hijo: ¿sabes qué, mamá? Y mi hijo, o sea, estaba en la prepa. Dijo: si este va a ser el año de la multiplicación, antes que Dios me multiplique a mí, yo quiero multiplicarle a él. Así es que si el principio es que en el diezmo él ve mi obediencia y en la ofrenda él ve mi amor, quiero multiplicar mi amor por Dios al nivel de mi obediencia. O sea, voy a subir mis ofrendas al 10% de mis ingresos. 10% de diezmo, 10% de ofrenda. Y yo dije: ¡ay! Esto es por porcentajes. Me dijo: es que es más fácil, así hacen en Estados Unidos y que por porcentajes. Y yo dije: sí, tú lo que me digas, ¿no? Entonces me dijo: pero lo voy a subir y voy a dar 10 de diezmo, 10 de ofrenda. Mi amor y mi obediencia al mismo nivel. Porque muchas das el diezmo y lo que sea de ofrenda. Yo dije: wow, ¿sabes qué, Sammy? Yo quiero eso también para mi vida. Yo también lo voy a hacer. Y comenzamos a hacerlo ese año. Y subimos nuestro diezmo, o sea, 10% de diezmo, 10% de ofrenda, nos quedamos con el 80%. Pasó un año. Y yo te estoy contando todo esto, yo he visto muchas cosas como Dios nos ha prosperado. Pasó todo un año y luego Sammy me dijo, cuando iba a empezar el siguiente año: ¿sabes qué, mamá? Este año ya ves que aumentamos nuestro amor, lo subimos al nivel de nuestra obediencia. Pero este otro año que empieza, quiero subir mi amor a un nivel más alto que mi obediencia, porque el diezmo siempre va a ser el 10%, pero ¿qué impide que mi ofrenda siga subiendo? Así es que este año ahora, después de haberlo hecho ya un año, dijo: este año voy a dar 10% de diezmo y 20% de ofrenda. Yo dije: wow, Sammy, no inventes, hijo, o sea, que me estaba rebasando a mí, ¿no? Y dije: hijo. Y me dijo: ¿le entras? Porque como tomaste el reto la pasada, pues le entras ahora. Y le digo: ay, déjame ver, porque en ese entonces yo estaba apoyando misiones en El Salvador. Dije: déjame hacer cuentas a ver si lo puedo subir y con cuánto me quedo, ¿no? Y le dije: aunque fíjate que qué curioso es a mí, le digo, porque conociendo a Dios como creo que lo conozco, por lo que te estoy enseñando y lo he probado, como él dice: probadme ahora, lo he probado y sí funciona. Dije: conociéndolo como lo conozco, se me hace raro, porque todo este año que subimos nuestras ofrendas, no he visto que Dios me multiplicara en algo. Y porque no lo hago esperando que me enriquezca, sino que pasó todo un año y dije: ahora que me acuerdo,
¿Qué me ha llegado nuevo? ¿Qué me ha multiplicado? ¿Aumento? ¿Algo? Porque Él es Dios y Él es fiel, ¿no? A sus promesas. Entonces dije, qué raro, porque esto funciona, ¿no? Y entonces yo le dije, pues no he visto nada. Me dijo, no, mamá, ¿y tu casa? 21 años orando por mi casa, 21 años. Y me dijo, ¿y tu casa? Estábamos en el trámite de esa casa que te estoy contando, tengo 6 años viviendo en ella. Y me dijo, ¿y tu casa? Estábamos en el trámite y justo el trámite íbamos muy bien y se detuvo porque él tenía que llevar el comprobante del agua, de que él pagaba el agua, pero nadie pagaba el agua en el fraccionamiento porque la constructora había dicho que hasta que entregaran, los que vivían ahí iban a pagar el agua mientras la constructora la pagaba, pero no la había pagado. Entonces el dueño fue al municipio para que le dieran la carta y aunque Ara no había pagado el agua, le dieron la carta al municipio diciendo, no hay problema, él no tiene que pagar agua, sí se debe, pero la debe Ara. No el dueño, ¿no? Pero entonces fue a hacer el trámite y era un rollo. Hasta había letreros en los edificios que decían, no compres problemas, Sara no ha pagado el agua, no compres problemas. Y nosotros así ya con el trámite, ahí a la mitad nosotros, uy, están poniendo unas mantas, ¿dónde nos metimos, no? Y entonces, cuando Sammy me dijo eso, me dijo, ¿y tu casa? Ya estás en trámites. Y mi escuela, mi hijo estaba a punto de irse a Cristo para las Naciones en Estados Unidos, a estudiar un instituto bíblico. Y estaba en sus trámites de extranjero. Dije, si tienes razón. Bueno, deja hacer mis cuentas y yo creo que sí le entro. Dije, es más, sí le entro. Y en ese momento, porque era quincena, me acuerdo que agarré mi diezmo y mi 20% de ofrenda y dije, a partir de este momento, así va a ser. Oré, así mi altarcito rápido ahí en la casa, así quiero vivir, Señor, quiero entregarte, quiero poder llegar como algunos dicen, ahora yo me quedo con el 10 y le doy a él el 90. Yo dije, yo quiero un día decir eso, ¿no? Entonces dije, por lo pronto voy al 20 y el 10, ¿no? Lo di, al día siguiente liberaron la carta, avanzó la casa, en 6 semanas de principio a fin fue el trámite de la casa, 6 semanas y estábamos firmando. Mi hijo estaba haciendo sus trámites y le llega un correo para avisarle que ya se había pasado la fecha de inscripción de extranjeros, ya la habían cerrado. El papel ya iba en camino, lo llevaba nuestro apóstol, pero dijo, voy primero a Cancún 2 días y regresando yo lo llevo personalmente al instituto. Estando él un día allá, le mandan en el correo que ya habían cerrado inscripciones. Nos dio pena decirle a nuestro apóstol porque no somos gente de, pues dile, él tiene influencia. No somos así de aprovecharnos de la gente. Entonces dijimos, no hay que decirle nada para que pues él nada más pues deje los papeles y ahora hasta el otro semestre entrará. Pero cuando él llegó con los papeles dijo, vengo a dejar unos papeles, no. Él dijo, vengo a inscribir a un alumno extranjero. Entonces ya cerramos las inscripciones. Y él dijo, ¿cómo? Quiero hablar con el director. Y como él es muy reconocido en Estados Unidos, de hecho ha dado clases en Cristo para las Naciones, entró, habló con el director. En el momento, mira qué interesante, es donde luego digo, eso es Dios. En el momento que mi esposo firmaba las escrituras de la casa, Dios bendiciéndome porque yo voy a otros niveles con él. Mi esposo firmaba los papeles, suena su teléfono. Entonces mi esposo tenía que firmar 800 hojas y saca y dice, es el pastor Holland. Sammy contesta. Entonces Sammy se sale, mi hijo, y él sigue firmando. Regresa Sammy y dice, era el pastor Holland, que ya abrieron las inscripciones para mí, que haga el proceso, que solo ya tengo que, lo que le faltaba era que le dijeran que sí, aceptar los papeles, ir al banco, hacer el depósito. El día que mi hijo entraba a Cristo, firmábamos la casa al mismo tiempo. Firmas y llamada telefónica. Él había subido al 20, yo había subido al 20. Ese y muchos testimonios son los que te quiero ir contando en el camino. Amén. Él es real. No es porque Él es especial o yo soy especial, solo hacemos cosas diferentes, vemos cosas diferentes. No estamos esperando cuando Dios nos va a dar, estamos dando y llega el momento que las cosas te llegan. Amén. Vamos a orar para terminar, iglesia. Padre, bueno, yo te doy gracias por esta palabra que me has permitido soltar, Señor, tu palabra viva en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, que esto pueda encender el corazón de ellos. Reprendo al devorador que quiera venir con toda mentira y engaño a sus mentes y corazones para ponerlos apáticos a esta manera que tú has enseñado y mostrado para podernos bendecir y prosperar. Señor, que la obediencia
nuestra, Señor, a tus mandatos pueda traer la bendición financiera, Señor, que muchas veces estamos orando sin haber actuado antes, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que toda obra del enemigo se pudra y se seca. Declaro que no tiene parte ni suerte en la vida de tus hijos y que este es un tiempo parteaguas en la vida de cada uno de ellos, y cada uno, Señor, tomará sus decisiones, hará sus pasos y verán cada uno, Señor, tu mano de poder obrando en sus vidas, en sus finanzas, proveyéndoles, levantándoles, multiplicándoles, poniéndolos por cabeza y no por cola, Señor, y cada uno de ellos tendrá muchos testimonios que contar para glorificar tu nombre y testificar que tú y tu palabra son veraces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, pastor.